Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a este podcast o YouTube, a donde sea que lo estés viendo. Hoy tengo una invitada súper especial. Bueno, voy a dejar que ella se introduzca, que ella se presente. Vamos a estar hablando de la literatura, de la escritura, del arte de escribir, el arte de leer, cómo nos llena, cómo nos sirve para identificar un montón de emociones, para identificar el rumbo de nuestra vida también. Así que bueno, para mí es algo muy importante la escritura y ella la representa, sobre todo con su hermosa carrera que está armando. Así que, Beatriz, te dejo que te presentes. Hola, preciosa, ¿qué tal? Bueno, hola a todos y a todas los que nos escuchéis. Yo soy Beatriz Blumen y me hace una ilusión tremenda estar aquí hoy para hablar de literatura, para hablar de escritura, que son dos de mis pasiones. Yo soy escritora, soy profesora de yoga y soy coach y llevo dentro del mundo de la literatura relativamente poco. Mi primera novela se publicó en el 2020, pero escribiendo llevo toda la vida. De hecho, empecé a escribir, me conecté hace no mucho, empecé a escribir por un diario que me regaló mi abuelo, pero bueno, eso ya os lo cuento luego si queréis. Y nada, Me estás spoileando las preguntas. me dedico al mundo del desarrollo personal desde hace 10 años y estoy súper feliz con eso, por estar aquí con vosotros y vosotras y poder compartir un poquito. Ay, muy bien. Bueno, ya que ahí empezaste a tirar data, contanos justamente quién te introdujo en el mundo de la literatura, cómo fue. Pues mira, en el mundo de la literatura no te sabría decir. Lo que sí que sé es que yo de pequeña, bueno, de pequeña y de mayor y de mediana también, he sido muy hiperactiva, ¿vale? Yo de niña era un terremoto. En mi casa me llamaban culo inquieto. Entonces tenía a mi hermana mayor, que es muy tranquila, muy serena, y luego estaba yo, que era un torbellino. Y el único momento en el que yo me quedaba quieta era leyendo. Y esto creo que se lo tengo que agradecer a mi padre. Mi padre siempre ha fomentado mucho, ¿no? El regalar libros, el que leyéramos y demás. Y yo me devoraba los libros. O sea, yo podía no dormir con tal de leer. Era terrorífico. Y nada, yo crecí pegada a los libros. De hecho, cuando era pequeña, recuerdo que, vale, os vais a reír de mí, era una niña friki. A mí me castigaban bajando al patio para que socializara con los demás niños. Pero yo era una repipi. Y yo me bajaba con mi libro en plan súper orgullosa. ¿Tú me castigas? Pues yo no pienso hablar con nadie. Y entonces me bajaba con mi libro y me sentaba en el banco del patio. Y claro, mis vecinos se acercarían pensando, esta niña es tonta. O sea, te han castigado bajando al patio a jugar. ¿Qué me estás contando? Y te con tu libro. Entonces, claro, yo obviamente no leía, pero estaba ahí súper seria. ¿Y qué lees? ¿Y qué haces? Y yo, aquí, me han castigado a bajar. Y, y nada, esa ha sido mi relación con la literatura, o así empezó. He estado siempre fascinada por el arte, ¿no? De muchos autores, de meterte dentro de sus historias, de crear mundos dentro, de De conectar, hacerte ¿no? volar. Sí, de conectarte con esa capacidad que tenemos todos de soñar, pero que no todos fomentamos, ¿no? Y creo que las historias nos dan esa oportunidad. Los libros no solamente te llenan de conocimiento, que también es algo que hacen, sino que además te ayudan a conectar con ese lado creativo, ¿no? Con ese lado de sueños, con ese lado de posibilidades, de que hay más mundo más allá del que ves a tu alrededor. Hay visiones más grandes y creo que eso es mágico. Sí, lo mágico también es que uno podemos leer nosotras la misma novela, pero igual nos imaginamos cosas diferentes y el que la escribió también se imagina cosas diferentes. Y si la volvés a leer vos dentro de 5 años, también te imaginas algo distinto. Entonces es como encontrarse uno también y identificarse en distintas etapas de su vida. Y en cuanto a la escritura en sí, ¿cómo empezaste? Ahí tiraste algo de tu abuelo. Y pues mira, esto además salió hace no mucho cuando estaba preparando una de las páginas de la web y me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo empecé yo a escribir? Y empecé a escribir por un diario que me regaló mi abuelo años antes.
O sea, mi abuelo falleció cuando yo era niña y yo le llamaba el abuelo tramposo porque me enseñaba a hacer trampas con cartas y siempre quería jugar conmigo. Y recuerdo que una Navidad me regaló el típico diario de niños, ¿no? De así, que tiene un candadito y no sé qué. Y me acuerdo que se fue, nos dejó no mucho después, y yo a veces empezaba pues lo típico. Hola abuelo, o hola abuelito, no era como mi pequeña ventana. Hola abuelito, hoy me he ido al parque y he jugado con Pepa. O sea, imagínate, una niña, yo que sé, que tendría 8 años, 7 años, no tendría. Y con el paso del tiempo, no sé en qué momento dejé de escribirle a mi abuelito y me empecé a escribir a mí, ¿no? Para mí el escribir un diario era muy terapéutico, porque me podía desahogar, porque no tenía que pretender, no tenía que ocultar, ¿no? Podía ser sin máscaras y decir, me siento mal o me siento bien o ha pasado esto y era como un espejo de verdad, ¿no? Era un punto en el que eh, creo que todos a lo largo de la infancia, ¿no? Pasamos diferentes etapas y en la adolescencia sobre todo transitamos muchos cambios y cada uno los hace de una manera. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, para mí la adolescencia fue muy dura porque mis padres se habían separado, no tenía como una estabilidad emocional, ¿sí? No tenía un pilar que me soportara y me dijera, esto está todo bien y demás. Entonces para mí era todo como muy raro, ¿no? Era la única niña de mi grupo, que sus padres estaban separados. Ahora mismo se ve como súper normal, pero ya te digo yo que hace 20 años no era tan normal, al menos aquí en España. Era normal, pero no lo era. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Es Sí, como yo lo hice lo típico. mismo, también era la única que de padres separados y ves otra gente que se separa, pero en mi ámbito era la única. Exacto. Entonces, cada vez como que hay menos tabú, pero, y entonces pensarlo dices, qué tontería, pero en aquel momento había un poquito más de tabú. Entonces, eras como un poquito diferente, ¿no? Eso ya te hacía un poquito diferente. No podías, tus amigos no entendían los dramas, ¿no? No entendían las sensaciones porque no era algo que hubieran respirado ellos en su piel. Y para mí el cuaderno, para mí el diario era poder ser, poder ser todo y poder decir lo que quisiera. Y es un hábito que continué a lo largo de mi vida. Hay épocas en las que escribo más, hay épocas en las que escribo menos, pero siempre tengo un diario conmigo. Y, y fue gracioso porque cuando me fui de España, tuve ahí un momento de crisis existencial, al final decidí irme, estaba viviendo en Barcelona y me acuerdo que cuando llamé a mi madre le dije, mamá, he dimitido y me voy de España. Me dijo, no, 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 tú no te vas y no dimites. Les llamas a tus jefes y les dices que te has equivocado. Y yo, no, no, mamá, no te has enterado bien. He dimitido y ya está. Y nada, mi madre pasó muy mal momento de pensar de que su hija, porque somos 3 hermanos, pero yo soy de las chicas, soy la menor, aunque sea la mediana. Y claro, ¿cómo iba a irse su niña a Asia con un billete solo de ida? Me iban a raptar, me iban a matar, me iban a violar, me iban a hacer de todo. Sí, O sea, sí. no va a volver a verme nunca jamás, básicamente, ¿no? Y entonces yo por mucho que le dijera que no pasaba nada, para ella pasaban todas las cosas del universo y más. Y llegamos a un acuerdo. Le dije, mira, yo tengo pensado hacer un blog, entonces me comprometo a subir algo todos los días para que tú veas fotos y te estés tranquilo. Y así empezó un blog que se llamaba Un otoño en Bali, además como el nombre del primer libro. Y obvio, si creo que está cerrado para que no se pueda ver, pero bueno, si yo ahora me meto, ahora que he aprendido, ¿no? a redactar, y ahora que he aprendido copywriting, y ahora que he aprendido muchas cosas, dices, hola, ¿qué hace? ¿Qué subías en aquel momento? Pero para mí fue la manera de crear un hábito, ¿no? El hábito de que todos los días aprendías a relatar lo que habías vivido, ¿no? Y aprendías a relatar lo importante, lo que llamaba la atención, lo que a ti te llamaba la atención, y creé ese hábito de escribir. Y bueno, ya sabes tú que luego de ahí salió una historia y luego han salido más y aquí estamos hoy. ¿Cómo Está me... bueno eso que traes, estás espléndida, brillando, increíble. No, la verdad que sí, o sea, viendo todo tu crecimiento y eso, bueno, ya te lo dije, estoy re orgullosa del camino que estás haciendo, es súper admirable y me parece importante rescatar de lo que estás diciendo, esto de
como uno siempre mira hacia atrás y lo que hizo y decís, ay, mira lo que hice, lo que escribí, qué sé yo, pero es importante que saber eso, ¿no? Que somos humanos, que todos aprendemos, que no, a ver, hay personas dotadas o más conectadas o con ciertos talentos, pero siempre es como una habilidad el escribir, incluso leer, es como que hay que desarrollarlo, tenés que dedicarle tiempo. Y esto de llevar un diario, yo tengo la misma experiencia que vos desde chiquita, llevando diarios, sobre todo en mi adolescencia, después de grande también algunos años por ahí me perdí en el medio, pero después volví. Y me pasó lo mismo, me encontré por ahí al principio escribiéndole a Dios, escribiéndole a alguien y después escribiéndome para mí, escribiéndome para mi futuro yo, escribiéndole a mi pasado. Y sanás un montón de cosas, aprendés a mirarte sin prejuicios y me parece que es algo que todos deberían hacer en algún momento y sobre todo cuando uno se siente como en una crisis o en un momento de mucho ruido mental, cuando bajás las cosas a papel te das cuenta que decís, hace 3 horas estoy pensando en esto, cuando lo bajé a papel me ocupó 3 renglones. ¿Por qué es tan complicado? Y ahí se te aclara un montón. Entonces me parece súper útil esto de que se animen todos y todas a escribir, a desahogarse, a tener este hábito, y aunque sea al principio escribiendo un resumen del día, eso te da un montón de información, como decís, de qué es lo importante para vos, porque el día lo puedes vivir con otra persona y los dos escriben cosas diferentes. Entonces me parece muy rico encontrarse uno en esto. Y hablando de eso de, bueno, de enriquecerse, ¿no? ¿Cuáles crees? No te pregunto cuál porque seguro hay millones, pero ¿cuáles crees, si tuvieras que decir, no sé, 3 o 5 libros que te inspiraron a vos querer contar tu historia? A ver, en realidad es lo que te decía antes, ¿no? Yo siempre quise escribir y recuerdo de joven adulta, ¿no? Pues a lo mejor con 20 años o con 18 años, ¿no? El estar en mi casa y sentarme en la terraza y decir, oye, empiezo una historia, y coger un cuaderno y decir, no tengo idea de qué escribir. O empezar varias historias. O sea, he empezado millones de historias en mi vida que por supuesto eran por y para mí y ahí se han quedado, ¿no? Pero han sido como, siempre he tenido esas ganas, ¿no? Y al final sí que es cierto que, por ejemplo, un libro que a mí me inspiró mucho en mi vida, ya no solo para escribir, que no me inspiró específicamente para escribir, pero sí para crecer. Y gracias Ujú. al crecer es que yo he acabado escribiendo. Y es, por ejemplo, El alquimista. Es muy tópico, El alquimista de Paulo Coelho, pero es a mí la frase del principio, la de que dice el barco está seguro en el puerto, pero no es para eso, para lo que se ha construido el barco. O sea, recuerdo que me impactó en el corazón y fue como un haz de luz, en plan, tatúatelo, o sea, entiende la profundidad que puede tener esa frase. Claro. Y me hizo pensar mucho. Luego sí que es cierto, por ejemplo, cuando estaba acabando el libro de Un otoño en Bali, un libro que me motivó mucho es el libro de Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert, Sí. que es brutal, es súper hermoso. Big Magic se llama en inglés, me lo leí yo, estaba en México, y me parece fascinante. Ella es fascinante. Recuerdo una escena que recuerdo que contaba, es como la importancia de respetar y honrar esa inspiración, ¿no? Y como en la antigüedad se decía que las musas eran energía, eran como duendes, ¿no? Y te llegaban y te susurraban por un tiempo específico, te dejaban entender su idea. Y tú eras la elegida o tú eras el elegido para entender esa idea, para poder llevarla a cabo. ¿Sabes? Muchas veces cuando se te viene la inspiración y algo tiene todo el sentido en tu cabeza y de repente se va. Es como la Sí. musa te va a esperar un tiempo específico. Y si tú no lo llevas a cabo, la musa quiere ser realizada, la idea quiere ser realizada. Y si ve que tú no pones la maquinaria a moverse para que se gire y empiece la maquinaria a moverse y ella pueda materializarse, dice, bueno, pues si no quieres llevarme a cabo, tú encontraré quién, y se va. Y de repente esa idea ya como que no tiene sentido, no tal. Entonces, Elizabeth dice eso, ¿no? Como que hay que honrar el hecho de que te viene una musa, el hecho de que la idea
te ha venido a ti es porque tú puedes llevarlo a cabo. Pero claro, también hay que tener la valentía de hacerlo. Y ese libro me gustó mucho. El camino del artista me parece brutal. Si hay alguien que escuche este audio o nos vea en YouTube y tenga ganas de aprender, o sea, de empezar como a escribir, ¿no? A conectar con esa creatividad, con ese agarro papel y escribo. Me parece un libro muy, muy potente porque te da ejercicios y te da un montón de cosas que son maravillosas. Te iba a decir, yo leí El camino del escritor y hace poquito me leí El camino del artista y la verdad que los dos se complementan súper bien y son muy útiles en este camino. Súper, súper, súper útiles. Y nada, ya está ahí. Y luego, cierto es que una escritora que es española, se llama Elizabeth Benavent, Beta Coqueta en redes sociales, hace historias que son frescas. Y recuerdo que justo antes de irme yo de viaje había sacado la saga Valeria. Y ella misma ha dicho, ¿no? Como decías tú, que a veces miramos atrás y decimos, oh Dios mío, lo que escribí, la saga Valeria la lanzó al estrellato, pero sí que es cierto que ella misma dice, hay muchas cosas de la saga, de cómo son las relaciones o demás, que por ejemplo, si la tuviera que escribir ahora, no la escribiría así. Pero a mí, por ejemplo, esos libros me abrieron la mente, ¿no? Se puede escribir de una manera más fresca. Hay cabida para historias más, menos, yo qué sé, de Menos ciencia pomposas, ficción. más Sí, reales. sí, y fue como, ¿sabes cuando de repente te explota en la cabeza, ¿no? Rompes un límite mental. Sí. Y para mí, ella fue como mucha motivación de decir, ostras, si yo algún día llego a un, yo qué sé, 10% de su nivel, seré la mujer más feliz del mundo, pero es una mujer que me inspira mucho por la calidad de sus novelas, por la delicadeza de las palabras que elige y el poder de las historias, porque al final son historias que podemos ser tú y yo, ¿sabes? Y te puedes ver representada y te permiten soñar y te permiten vivirlo y experimentar, ¿no? Esas vivencias que llevan, esos amores, esos viajes y todas esas cosas. ¿Sabes qué me pasó releyendo hace un tiempo, hace 2 años, cuando tenía planeado hacer mi viaje? Me puse a hacer limpieza y bueno, agarré esas agendas y diarios viejos y me pasó esto de leer cosas que me pasaron, que por ahí no me acordaba, y te das cuenta que la realidad supera la ficción. Y cuando uno está escribiendo algo de ficción, lo idealiza tanto que se vuelve ya demasiado irreal y no te llegas a identificar. Y al hacerlo, como vos decís, más fresco, más relajado y más apegándote a situaciones reales, es como que empezás a descubrir realmente la magia que hay en la vida, en lo cotidiano, en cada momento, y que de verdad uno se puede ver envuelto en situaciones que parecen ficción, pero que en realidad son sucesos que si estás prestando atención, en algún momento los viviste o los vas a vivir. Y identificarnos con eso creo que nos acerca a tener otra percepción de la vida y a valorar de manera diferente todo lo que nos pasa, las personas con las que nos vamos cruzando y eso. Así que me parece genial también que apuntes a ese tipo de historias como autobiográficas, pero mezcladas con un poco de ficción, como para que la gente se pueda identificar más y conocer tu camino también, ¿no? Porque creo que, bueno, ahora tenés 2 novelas, pero creo que a medida que vayas avanzando va a haber un hilo conductor en todas ellas y se va a ir viendo también tu evolución y tu crecimiento. Y quien te sigue desde el principio, que va a estar atento, atenta a ese crecimiento y va a decir, wow, mirá lo que logró y como que vas a seguir inspirando más. Así que bueno, me encanta. Abrazo, abrazo todo eso. Gracias. Bueno, las preguntas que tenías ya como que las fuiste respondiendo. El cómo y el por qué empezaste a escribir, básicamente es tu esencia, sos vos y querés comunicar. Me parece súper rico leer porque aprendés, como vos decías, a romper paradigmas que tenías formados. Como que hay libros que te agarran la cara y te dicen, no, mira para allá, hay otro camino. Y te haces Y de espejo también, o sea, hay muchos libros también, en los que te haces de espejo y ves una relación, a lo mejor, yo qué sé, estás teniendo una relación tóxica y la protagonista o el protagonista tiene una relación tóxica y puedes identificar cosas.
Y te puedes quedar así como un poco de, hola, ¿qué haces? Acabo de ver, no sé si me gusta. Pero bueno, ya has puesto luz. Lo primero, siempre, siempre, y tú lo sabes como coach, lo primero es poner luz y crear conciencia. Y luego ya la luz va encontrando su manera, ¿no? A lo mejor no es ese día en el que cortas o ese día en el que te cambia la vida, ¿no? Pero ya hay un poquito de luz. Y ya con ese Totalmente. poquito de luz ya hay verdad. Y ya con esa verdad, pues ya se van moviendo las cosas. O sea Sí, que no podés hacer oídos sordos ya cuando sos consciente de cierta información. 100%, 100%. Entonces sí, está bueno encontrarse así como en espejo, pero también creo que es aún más rico cuando uno escribe y cuando, bueno, lo logra publicar como estás haciendo vos, porque estás expandiendo aún más el colectivo de esa realidad, ¿no? De decir, de esos espejos, como que cada uno, yo lo que siento es que tal vez una traba para las personas que quieren empezar a escribir puede llegar a ser esto de quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo original, está todo hecho, está todo escrito. Y no es así, porque es como que cada uno tiene su propio toque, su propia experiencia, su propia visión, y siempre vas a desarrollar vos un espejo en el que otras personas se encuentren y no se hayan encontrado todavía. Entonces es como impulsar también a quien quiera animarse a escribir, que lo haga sin pensar a dónde llegar, sin pensar en qué hacer en sí o en que esto sea un bestseller, y pensando en dar realmente su visión y su aporte. Después las personas se van a ir encontrando solas y van a ir llegando. Totalmente. Y piensa que además, si tú y yo escribiéramos la misma historia, o sea, si nos juntáramos y dijéramos, vamos a escribir la historia, yo qué sé, imagínate, de chica conoce chico, se van de viaje a Bali y luego él, lo que sea, ¿vale? Tenemos la misma idea, pero tú la vas a llevar a cabo de una manera, yo la voy a llevar a cabo de otra, y van a ser totalmente diferentes. Y aparte, es eso, o sea, cuando yo creo también algo importante, como añadir a los consejos que estás dando tú, es haz una historia que disfrutes. Es súper importante el disfrute, porque desde que yo publiqué, mucha gente me ha escrito o me ha dicho, pues yo quiero escribir una novela, yo pues también siempre me he planteado escribir un libro. O sea, jamás pensé que tanta gente quería escribir como la gente que me ha dicho desde hace un año que quiere escribir, ¿vale? Y la historia es como que tenemos esa presión, ¿no? De quiero escribir para. No quiero escribir porque me gusta disfrutar, porque disfruto haciéndolo, porque es un desahogo y me lo paso bien. Quiero escribir para. Yo también me planteo escribir para, yo qué sé, para hacer un bestseller, para hacer algo innovador, como decías tú, ¿no? Es un montón de presión añadido. Y puede que tú estés súper dotado y tengas un montón de práctica con las letras, o sea, yo qué sé, te salga natural, muy talentoso. Pero escribir es un hábito. O sea, lo difícil no es escribir un capítulo o 2 o 3. Lo difícil no es tener la idea de tener, voy a escribir esta trama. Lo difícil es sentarte todos los días en tu ordenador y llevarlo a cabo todos los días hasta que la trama termina. Releerlo, corregirlo, añadir, quitar, añadir y corregir y añadir. Eso es tiempo. O sea, al final es, algo muy guay si te gusta. O sea, si tú lo disfrutas, si te apasionas, si te lo pasas bien, te lo pasas bien. O sea, yo hay veces que estoy escribiendo y estoy yo sola con el ordenador ahí en plan. Porque estoy, y Estoy es emocionada. pero estoy en plan, uy, le estoy puteando a este personaje, perdón, estoy diciendo un taco. Pero bueno, me lo paso bien, ¿no? Es como, uy, qué pena, uy, lo que se me acaba de ocurrir, mira, 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 mira. Y yo me lo estoy pasando mejor que yo que sé, tomando cervezas, a lo mejor. ¿Sabes lo que te digo? Y alguna amiga me dice, ¿qué estás tramando? Y yo, nada. Pero para mí es muy divertido y son muchísimas horas. O sea, si yo miro atrás y veo todas las horas que me ha llevado, no solo el de Bali, el de India y luego otras historias que se han quedado por el camino, son muchísimas horas. Pero es que yo me lo he pasado súper bien en todas. ¿Sabes? Aunque Sí. luego las otras historias no se publiquen nunca jamás y se queden para mí, yo esas horas para mí han sido súper divertidas. Entonces, eso es encontrar el género
¿no? Que te gusta, encontrar el tipo que te gusta de literatura, de narración, ¿no? Como que no te fuerces. Si te sale escribir más fresco, escribe más fresco. Si te sale escribir más Poético. poético, pues más poético. Si te gusta algo más misterioso, pues más misterioso, porque al final todos tenemos un toque, ¿no? A ti hay algo que te gusta a ti. Y a mí no me va a gustar exactamente lo mismo de la misma manera. Esa es tu esencia. Y al final lo bonito es poder escribir tu esencia sin máscaras, ¿no? Sin tener que pretender que en realidad lo que me gusta, porque esto es lo que se lleva ahora, ¿no? No Sí, sé qué totalmente. opinas tú, pero para mí yo creo que es un apunte importante, ¿no? El encontrar eso que disfrutas. Porque una vez lo disfrutes, fluye. Sí, es que cuando lo disfrutás tampoco se te hace pesado tener que escribir todos los días, sino que se te hace un gusto y un placer. Y a mí me pasa a veces que también tengo ahí historias sin terminar, libros por la mitad, y voy como saltando de una en otra, ¿viste? Digo, bueno, hoy no tengo la mente para esto, pero se me ocurrió algo para acá. Entonces, bueno, me voy ahí, como también tener esa fluidez de no ponerse límites de tiempo, de decir, ponele, a mí hay uno que me faltan 2 capítulos, ponele, y ya estaría, pero hace 3 años me faltan 2 capítulos. Y digo, bueno, pero también no lo tengo que forzar, porque si no termino haciendo algo para llegar, para terminar, para publicar, y yo sé que años después lo voy a mirar y voy a decir, esta no soy yo. Eh, si bien siempre mirando atrás hay algo que no te va a gustar, pero que la esencia sí te dé orgullo y que sepas que pusiste en ese momento lo más puro de vos sin pensar en una retribución, sin pensar en llegar a dónde con esto. Así que me parece súper valioso. Eh, bueno, como que dimos muchos consejos para quienes quieren empezar a escribir. No sé qué se te ocurre para quien quiere empezar a leer. Yo diría que la misma rutina, de empezar por lo menos con una carilla o una hoja por día, como para que no sea tan tedioso y después uno mismo se va enganchando. Y también quizá el género. Porque sí que es cierto que adultos, ¿no? De adultos nos forzamos a leer y pasa lo mismo con los niños. A mí me pasa con mi sobrina. Yo tengo un sobrino que tiene 15 años y llevo toda la vida intentando que se enganche a la literatura, porque claro, yo soy una friki de la literatura. Es como, él es mi Sí. pequeño, ¿sabes? Él tiene que ser un poco friki de la literatura también. Y me ha costado la vida y lo he probado todo. Era como, bueno, pues probamos fantasía. Bueno, no te gusta fantasía, pues probamos, yo qué sé, juvenil. No, pues probamos ciencia ficción, no sé, algo tiene que haber que te enganche, ¿no? Y es eso, como adultos también, como que muchas veces nos forzamos a leer el libro que está de moda o este libro que habla sobre, yo qué sé, hacer dieta macrobiótica porque me han dicho que está muy cool, ¿no? Y es como, sí, pero ¿de verdad a ti te está llamando ahora mismo sentarte a leer sobre macrobiótica? ¿De verdad, de verdad, de verdad es algo que te apasiona? Nada en contra, ¿eh? Que leer libros de no ficción es maravilloso, pero a lo mejor para empezar está bien encontrar algo que te llame la atención. A lo mejor algo más ligero, comedia romántica, chick lit, a lo mejor te gusta, yo qué sé, te gusta la ciencia ficción o te gusta fantasía, o sea, hay un montón de géneros. Mira a ver qué te apetece, o sea, qué pelis te gustan. Pues según las pelis que te gustan, dices, bueno, pues voy a mirar este tipo de literatura. Y pillar algo que no sea súper extenso, ¿no? A lo Claro, mejor no vas a empezar leyendo Shakespeare. exacto, pues algo un poquito más pequeño, ¿no? A lo mejor 300 hojas, 200, 400, en vez de uno de 600. Aunque sea un Y cómic, porque mismo las historias de superhéroes totalmente. y todo. Y es coger el hábito, porque una vez entras en la historia, una vez coges el hábito, es como que el cuerpo pide más. Y algo que sí que he notado, mira, lo hablaba el otro día con un amigo, él dice que, me da de la risa, le picaba un poco porque me decía que estaba intentando ser cool y leer en papel. Y yo me partí Ah, de ok. risa. Desde que Para estaba intentando leer en papel nos hace cool. unirse. Y me decía que, claro, que desde que había decidido intentar ser cool leyendo en papel leía menos. Y le dije, ¿por qué no lees en Kindle? Me decía, es que yo antes en Kindle leía un montón. Digo, y entonces, ¿cuál es? O sea, ¿para qué te fuerzas No a hacer entiendo. natural? Entonces, es lo mismo. O sea, a lo mejor las pantallas sí que es cierto, nos pasamos muchas horas en la pantalla,
Pero yo cuando viajaba, para mí era mucho más sencillo leer en Kindle o leer en el móvil incluso, porque Claro. lo tenía conmigo. Entonces, en un descanso, yo me podía poner a leer y me podía meter en esa historia y me podía evadir, ¿no? O podía viajar a donde fuera, era mucho más sencillo. Y ahí, quien ama el papel, porque es fantástico. Y es genial también. Es eso, es simplemente estar abiertos a, sin juzgar de esto es cool y esto no es cool, ¿qué te apetece? ¿Qué te pica? ¿Qué te llama? Y probar. Yo creo que también es más ser consciente, porque si te pones a pensar, estamos todo el día en las redes sociales y leemos posteos que son largos, y estás leyendo y estás obteniendo información. Entonces, como también ser consciente de eso, porque uno dice, no, yo no leo nada, pero de repente te pasás 2 horas en Instagram leyendo información que te llama la atención. Entonces, ser más honestos también con uno, por no querer tener esa, o asumir esa responsabilidad de, che, estaría bueno sentarme a leer, pero después te la pasas leyendo otras cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tal Y a mí cual. sí me encanta el papel porque me gusta marcar los libros, hacerlos míos, y me encanta el papel. Me pone nerviosa leer así online porque no puedo apropiarme del todo. Pero también leo online, como decís, en algún momento que no me llevé ningún libro y bueno, tengo un montón de PDFs ahí y me salvan. Em, pero sí, no sé, creo que es algo muy subvalorado el hecho de tener estos hábitos, de escribir, de leer, y creo que tiene también que ver con la cultura a nivel mundial, como para seguir el rebaño, ¿no? Porque al leer te estás iluminando a otros paradigmas posibles de realidad, te llevan a revelarte frente a la sociedad, frente a tu cultura, frente a lo que estás haciendo, a cómo estás viviendo, a buscar un camino diferente. Entonces, por eso creo que es sumamente importante y por eso creo que a propósito no lo fomentan y que a propósito también estamos nosotras acá como seres de luz para iluminar este camino. Así que bueno, a todos, a todas las que nos están escuchando, que se animen, que empiecen a incorporar estos hábitos que son no nada más que un camino de encuentro con uno mismo y después poder compartirlo con los demás para ayudar también a que se puedan encontrar reflejados, se puedan encontrar haciendo otras cosas y se puedan descubrir y puedan descubrir todo su potencial, porque acá no hablamos solamente de estas habilidades, sino que hablamos de descubrirnos en nuestra forma de ser, quiénes somos, cómo pensamos, qué valores tenemos, cómo nos identificamos, ¿no? Con ciertos personajes y de repente te sorprendes por encontrar esas características en vos, o por encontrarte vos en una situación reflejada en un libro que la muestran de otra manera, totalmente objetiva, y de repente te podés ver, tomar distancia y elegir qué estás haciendo. Entonces es muy fuerte el poder de la literatura. Y bueno, me encanta que estemos en este mundo, que nos hayamos cruzado, que podamos compartir este espacio para seguir esparciendo esta luz. Eh, no sé si hay algo más que quieras compartir, porque me respondiste todas las preguntas. Nada, yo quería invitarse realmente a inquietud por escribir o por leer. Decir que si lees, vas a vivir muchas vidas diferentes. Puedes vivir mil cosas, puedes aprender cosas que quizá no sabías, ¿sabes? Las novelas no solamente de chico conoce chica y se casan, o no es solamente de, yo qué sé, de hay una guerra nuclear en no sé dónde. O sea, hay muchos tipos de novelas y en todas ellas aprendes cosas porque el trabajo del escritor ya no solamente es crear el universo del libro, sino también la documentación es una parte muy importante. Entonces, puedes viajar con ella. O sea, yo al final siempre he viajado con la literatura, es algo que me ha gustado mucho, de hecho por eso empecé el podcast de literatura y viajes, por mezclar, ¿no? El hecho de no solamente lees y aprendes y viajas con tu mente, pero es que también viajas por el mundo, ¿no? Aunque no lo estés haciendo físicamente, porque aprendes de otras culturas, de otras realidades, de otros lugares, puedes visualizar todos esos sitios. Y ahora que, por ejemplo, viajar es tan complicado, qué hermoso es poder hacerlo con letras, ¿no? Entonces, Sí. si te gusta viajar o tienes inquietudes, es una manera magnífica para ello. Y el tema de escribir, yo se lo digo a mis chicas, sabes que yo también soy profe de yoga y a veces me cuentan, ¿no? Pues sus historias antes de clase siempre tenemos como 5 o 10 minutos de
cómo estamos, ¿no? Y hace no mucho una de mis chicas me dijo que estaba pasando una etapa de mucho miedo, ¿no? Que estaba siendo consciente, que se lo estaba intentando trabajar, pero que el tema del bichito este que tenemos en el mundo ahora mismo, pues la genera mucha ansiedad, porque ella sabe mucho de historia y entonces digamos que su mente la lleva a momentos conflictivos del pasado de la humanidad y entonces ya su mente sola pues le hace movidas. Y la dije, escribe. Vamos a empezar tú y yo un retito que es escribir. Y todos los días escribes, te desahogas, dices lo que sea que estés sintiendo sin negarlo. Hoy me siento así. Y esto es lo que siento y esto es con lo que conecto. Pero termina siempre con un gracias, ¿no? De me he desahogado, pero soy capaz de dar gracias por 3 cosas diferentes. Y hasta ella, al principio le costó un montón empezar, pero una vez empezó me dice, y yo se lo veo en la cara, ¿sabes? Está más tranquila, está más ella, tiene más espacio mental, ¿no? Se la ve como más aquí y ahora. Y al final es eso, escribir libera estrés y libera tensión mental. Entonces, teniendo esta opción de hacerlo bonito, gratis, chicas, chicos, que te puedes ir al café más lindo y te sientas y escribes o en tu casa, donde sea, y estás creando, ¿no? Y estás liberando, estás limpiando. No sé, yo es que soy muy fan, ya lo sabes, me apasiona y me vengo arriba muy rápido. Pero bueno, y también hay muchos libros que ayudan que son de escritura terapéutica, también si quieres empezar a escribir, que te pueden ayudar. Hay varios en Amazon, o sea, que están disponibles en casi cualquier país. Y yo estoy a punto de publicar un libro que mezcla un poco de desarrollo personal, la filosofía del yoga y ejercicios de escritura terapéutica. Ya te contaré cuando se ¡Ay, qué haga. emoción! Sí, se llama Karma y Dharma, una guía práctica para encaminar tu vida con yoga y escritura. O sea, es un poco Ay, me un encanta. collage de cosas, está escrito con un poquito de humor, pero de momento los feedback que me están llegando de los lectores beta son buenos, así que estoy súper contenta. Estoy como una niña con zapatos nuevos, en plan, por Dios, que pueda salir a la calle con ellos ya. Así que ya te contaré, pero nada, quien nos escuche, que ánimo, que rompáis esas barreras mentales y que probéis, porque de verdad que os espera un universo lleno de luz ahí fuera. Contanos, porfa, en qué redes te podemos encontrar y cómo te encontramos, y obviamente tus novelas. Pues me podéis encontrar en Instagram, en Beatriz_Blumen, y en Literatura y Viajes _. Sobre todo estoy en el de Beatriz_Blumen, ya lo sabes tú. Y hay una web que tengo que es igual, beatrizblumen.com, ahí están todas mis cosas. Y luego Literatura y Viajes, que va a convertirse en un club de lectura de viajes y romántica, pero esto todavía está en proceso, así que no lo puedo decir muy alto. Y mis novelas, si alguien quiere leerme, están en Amazon, disponibles en todos lados, y en España os las puedo mandar dedicadas. Fuera podemos hablarlo, pero los gastos de envío se ponen como súper caros. Y se llaman Un otoño en Bali, que es la primera parte, y Un otoño en India, que salió en agosto, que es la segunda. Muy bien. Y el podcast, no sé si lo mencionaste, tu podcast. Ay, sí, y tengo 2 podcasts también. Bueno, es que yo últimamente estoy que creo un montón de cosas. Está el podcast de literatura y viajes, que habla de literatura y de viajes, obviamente, y entrevisto todas las semanas a autores o autoras. Proponemos una lectura esa semana a una de sus novelas y, bueno, pues les vamos investigando, ¿no? Pues sobre un país específico, sobre cosas relevantes dentro del mundo de la literatura. Y luego tengo un podcast con una compañera y amiga que se llama Liana y se llama Yoga Vibes Radio. Y hablamos sobre desarrollo personal. Entonces, no es solamente yoga, sí tratamos temas del yoga, pero ella es terapeuta, yo soy coach y tratamos muchas cosas, ¿no? Desde emociones a sensaciones, yo qué sé, cositas del día a día. Decimos que hablamos de yoga, energías y la vida en sí, y tal cual. O sea, hay un episodio que hablamos de relaciones tóxicas y apegos, y hay otro que hablamos de las piedras y astrología.
Y hay otro que hablamos de Me Instagram y yoga, o sea que nos vamos un poco por las ramas. Pero bueno, tratando de crear comunidad, de compartir un poquito de luz, siempre abiertas a recibir temas y demás. Así que si os gustan estos temas, estaremos súper contentas de veros por allí y compartir. Me encanta. Bueno, también sumar a quien todavía no lee y no tiene el hábito, que puede por lo menos escuchar los podcasts. Eso es algo muy bueno y muy enriquecedor, porque también si hacen reviews de algunos libros, algunas novelas, les pueden llegar a llamar la atención antes de ponerse a leer. Y escuchas el podcast de Beatriz y si te gusta, después entras a leer. Así que me parece también súper útil. Gracias, amor. Bueno, ella me encantó que compartamos este espacio y te deseo todos los éxitos del mundo. Sé que te van a llegar, te lo remereces, estás súper encaminada. Y bueno, a seguir esparciendo luz. Gracias, gracias por dedicarme tu tiempo. Gracias a ti, nos vemos por España, te tendré listos los chocolates. Gracias por Por este ratito favor. también, por hablar. Dale, te mando un beso grande. ¡Mua!